Hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el evento, el CFDI 4.0. Para quienes no me conozcan principalmente, pues mi nombre es Adán Narcilla. Somos distribuidores de la marca Conto aquí. Somos consultores certificados por la marca. Ustedes tienen la libertad de realizar las preguntas o dudas que tengan dentro del chat en el momento que ustedes gusten. En la medida de que vayamos deteniéndonos en algunos apartados, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas. Si hay alguna pregunta que requiere de una mayor atención, lo dejaremos al final. La presentación y el video se les estará compartiendo una vez esté editado. Bienvenidos todos y espero que la información sea de mucho valor. Señores, arrancamos entonces con el tema del CFDI 4.0. El CFDI 4.0 pues es un tema bastante interesante porque de entrada con toda la información y los cambios que vienen para 2022, empezando por el tema de la reforma fiscal, pues nace de ahí el CFDI 4.0, con tantos cambios que la autoridad realiza en la reforma fiscal y que impacta para ley de ISR, para ley de IVA, para los nuevos régimen que van a entrar, el famoso llamado reciclo, pues de alguna u otra manera la autoridad necesita reforzar la información a través de los CFDI. Y es por ello que nace el CFDI 4.0. Recordemos que hasta el día de hoy estamos trabajando con la versión 3.3, la cual nace de forma obligatoria el 1 de enero del 2018. Tuvo un periodo de prueba del 1 de diciembre del 2017, ese fue el periodo de prueba de convivencia en trabajar con la versión 3.2 y la versión 3.3. Pero a partir del 1 de enero del 2018, pues ya todos deberían de estar trabajando con el CFDI 3.3, que esta versión del CFDI 3.3 pues tuvo un impacto muy interesante porque vino a estandarizar muchas cosas, empezando por el tema de los productos. A mí no me importa, dice el SAT, qué nombre le quieras poner. En ese entonces, no me importa qué nombre le quieras poner. Tú nada más dime cuál es la clave con la cual yo voy a poder identificar qué es lo que tú estás vendiendo. Y entonces se estandariza el catálogo de productos y servicios para una mejor información a la autoridad. Se crea también el catálogo de cuenta a partir de lo que viene siendo la forma y método de pago. Se agregan también un catálogo del uso del CFDI. Entonces, vienen muchos cambios muy importantes dentro de esa versión. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces respecto al tema, al CFDI 4.0? Hablando un poquito de la versión anterior, de la versión actual, vamos a hablar marco legal del CFDI 4.0. ¿Por qué nacen esos cambios? Los nuevos elementos y atributos en el XML que se dan a conocer, ¿qué impacto van a tener en los sistemas con esta nueva versión? Porque el hecho de decir que va a entrar una versión nueva del CFDI 4.0, no nada más es por el hecho de decir, pues vamos a generar una factura versión 4.0, no, sino desde la organización de la empresa, la descripción, oigan bien, la descripción del producto o servicio que estamos prestando. Y desde la recepción de ese documento, de ese CFDI, porque todos los sistemas hoy en día están preparados para recibir, para validar los CFDI con versión 3.3, con ese esquema. Al cambiar a la versión CFDI 4.0, todos los sistemas contables, todos, los CRP, tendrían que realizar ajustes para validar este nuevo esquema del CFDI 4.0. Hay un nuevo esquema de cancelación o servicio de cancelación, que esto está muy interesante. Y dentro de lo que comentamos, de un momento, de lo que comentamos entonces al CFDI 4.0 vienen cambios importantes que no van a afectar nada más desde la emisión, sino todo desde recibos de nóminas y cada uno de los tipos de CFDI que conocemos. Vamos a ver en el tema también de carta aporte, marco legal, modificaciones en los catálogos, nuevos campos, CFDI de ingresos versus CFDI de traslado, quién debe generar qué tipo de CFDI y si con complemento o con o sin complemento, los diversos escenarios que se pueden llegar a dar con las nuevas reglas
que se dan a conocer en la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2021, que por ahí ya tenemos la primera versión anticipada de la cuarta, ¿no? Que es donde conocimos la prórroga y ya la mayoría, pues, bien o mal, pues ya tenemos un mes ahí todavía de no obligación del complemento. Pues arrancamos entonces de lleno con el CFDI 4.0. ¿Cuáles son los puntos principales de este cambio? Número 1, va a cambiar el anexo 20. Ahora será CFDI 4.0. Y cuando hablo del anexo 20, recordemos que el anexo 20 es el documento que rige la estructura, que determina cómo debe ser la estructura de un XML o de un CFDI versión 4.0. ¿Qué campos son válidos? ¿Qué campos son obligatorios? ¿Qué campos son opcionales? Las validaciones que va a estar realizando los PAC para poder timbrar un documento, un CFDI. ¿Vale? Eso es lo que va a cambiar el esquema, las formas, las validaciones. Dentro de ello, pues también viene un cambio al CFDI de retención e información de pagos. De ser 1.0 pasará ahora a 2.0. Ahora, bueno, ¿y qué tipo de documentos? La mayoría no lo utiliza porque estos tipos de CFDI son para pagos específicamente, o retenciones. Vamos a hablar cuando reciben utilidades o dividendos, pues se tiene que generar un CFDI de ese tipo, retención de información de pago, indicando que se le está reteniendo la parte correspondiente de ISR, cuando es por intereses, ¿sí? Y esto lo generan las empresas financieras. Entonces, de estos tipos de CFDI son los que van a cambiar ahora a 2.0. Cuando también se agregan o se quitan algunos campos que para la autoridad no les sirve y van a agregar algunos campos como domicilio que para la autoridad es de suma importancia. Vemos complementos de pagos. ¿Qué son los complementos de pagos? Ya los conocemos hoy en día, los trabajamos. Ahora empezaremos con 2.0. El complemento de pago es aquel, para algunos lo conocen como CFDI de recepción de pagos, CFDI con complemento de recepción de pago o CFDI complemento de pago. Al final del día recordemos que es un CFDI que emitimos cuando estamos recibiendo o cobrando al cliente un pago a cuenta de un CFDI a crédito. Que es en ese momento que le estamos avisando a la autoridad que este cliente ya me pagó, la autoridad ya sabe que cobré y me va a solicitar el impuesto correspondiente por ese ingreso que estoy teniendo. Esto va a cambiar muchísimo, porque hoy en día un CFDI de pago, lo voy a mencionar a partir de ahora, durante toda la presentación, el CFDI de pago, que va a ser ahora 2.0, tiene un cambio muy importante respecto a que hoy en día, si yo abro un CFDI, una representación amigable o el XML, pues lo único que trae es quién pagó, quién recibió el pago, en algunos casos el banco de dónde está saliendo el dinero, vamos a ver, vemos también la factura, el folio fiscal que se está pagando, cuánto se pagó, cuánto es el saldo insoluto, y no tenemos más información que esto. Y ahora la autoridad quiere que también venga desglosado el impuesto, el IVA, si la factura que se está pagando tiene IVA, tiene IEPS, entonces tiene retenciones, pues entonces que se le indique en el pago también el desglose de esos impuestos. Y con esto, pues la autoridad ya va a tener toda la información para determinar el cálculo de impuesto para algún tipo de régimen conocido como reciclo. Cambia también el servicio de cancelación. Una de las cosas que hemos pasado durante últimos meses es, oye, tengo problemas para cancelar. Le doy cancelar y me manda un error. Le doy cancelar y tarda mucho en que me responda. Pero es un tema de la autoridad donde ya está realizando algunos cambios para este nuevo esquema. ¿Sale? Para este nuevo modo de cancelación. Donde viene para protección de ambas partes. Y ahorita lo vamos a explicar más adelante. Ahora, este cambio, cuando hablamos del CFDI 4.0, no solamente afecta a la factura, comúnmente, pues factúrale, pues ahora va a ser con 4.0. No, va a cambiar simultáneamente para todos los tipos de CFDI que conocemos. El CFDI de ingreso, el CFDI de egreso, el CFDI de nóminas, el CFDI de pagos, el CFDI de traslado, ¿sí? Que este documento de traslado, pues obviamente se reestructura totalmente con el tema del complemento carta aporte.
Y en estos dos tipos de documentos son los que vamos a estar trabajando con el complemento carta aporte. Y es por ello que había la necesidad de que el complemento iniciara en conjunto con el CFDI 4.0. Y esto es lo que va a cambiar el esquema, va a cambiar se van a agregar algunos campos, algunas validaciones que ya no va a ser tan sencillo. Es decir, si yo quiero facturar a un RFC que no tiene obligación, pues el sistema no me va a permitir, o salvo que yo le agregue un campo nuevo que se llama ahora régimen fiscal, que ahorita lo presentamos. Pero bueno, empezando por el marco legal de todo esto del CFDI 4.0, porque tiene un fundamento, porque nace. Recordemos que dentro del artículo 27 de la ley de ISR, pues nos habla sobre los requisitos para deducciones autorizadas. Y en este punto, en este artículo, pues nos habla que debe ser estrictamente indispensable para los fines de las actividades. Y bueno, y además, lo que quiero que vean es que hay muchas cosas, muchos artículos que también en la reforma agregó la parte de reglas generales o que la autoridad fiscal generará informaciones y que nos tenemos que apegar a ello. Entonces, dentro de ello, esto siempre había estado, ¿eh? Esto no es nuevo, donde me dice que tiene que ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad. Ahora, eso se va a reforzar. Empezó con el CFDI 3.3 con aquel campo llamado uso del CFDI. Y este campo cuando inicia, pues todos se alarmaron y dijeron, oye, pues, porque en una primera instancia la autoridad dijo, este campo será obligatorio. Es decir, que cuando te facturen, tú tienes que especificar cuál va a ser el uso del CFDI. Si lo quieres por adquisición de mercancías, si es por gastos generales, ¿sale? Si es por definir, si es para construcciones, o sea, cada uso del CFDI estaba con un fin para un tipo de régimen. Si era una persona física o era una persona moral, pero necesitaba mucha más información la autoridad para determinar si ese CFDI era acreditable o no, para efecto de deducción de impuestos. Entonces, en su momento, la autoridad dijo, ¿saben qué? Pues ya no va a ser como tal obligatorio, va a ser opcional. Es más, este texto está en el tema de la guía de llenado, de ese entonces, donde me decía, en el caso de que se registre una clave y esta finalmente resulte distinta a la que corresponda al uso del CFDI, que le dará al receptor del comprobante, esto no será motivo de cancelación, así como tampoco afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos. Aún y cuando en la guía nos decía que no era motivo de cancelación, todo mundo cancelaba. Oye, porque el uso del CFDI viene por definir, pónmelo y necesito que me lo cancele. Perfecto. Y se cancelaba el cliente lo que pida, ¿no? Pero no era motivo de cancelación, se realizaba más por un tema de comercio, más para quedar bien con el cliente, para que no hubiera ningún detalle. Y entonces, pues se realizaba eso. ¿Qué dice la autoridad? Reforzando el artículo que veíamos, el artículo 27. Entonces, para el CFDI 4.0, se crea un nuevo catálogo llamado régimen fiscal. Denme un momento, me voy hacia adelante. Esto, régimen fiscal. Y me regreso tantito al catálogo uso del CFDI. Porque este catálogo del uso del CFDI se modifica, se actualiza. Y lo que yo quiero que vean es lo siguiente. El que conocemos hoy en día por definir, ahora cambiará y será S01. ¿Y qué significa? Bueno, sin efectos fiscales. Ahora sí, el uso del CFDI tendrá un peso. Será un dato obligatorio para que sea deducible mi comprobante. Y tengo que especificar ahora cuál será el uso correspondiente de ese documento. Cambio entonces P01 por S01 sin efectos fiscales. Y entonces tenemos que seleccionar uno de los que están de la lista. Ahora nos vamos al tema de... Y este uso del CFDI va a ir muy de la mano con el régimen fiscal. Se crea un nuevo catálogo llamado C régimen fiscal para el CFDI 4.0, donde ahora este campo será obligatorio para fines, ¿vale? Para fines de que sea deducible mi comprobante. Y entonces ahorita vemos que se agregan tres datos o tres campos muy relevantes. Uno, el que viene siendo 616, obligaciones fiscales.
Luego está el otro que es 621, incorporación fiscal. Oye, pero no que desaparece. Bueno, sí desaparece para algunos, no para todos, porque los que venían trabajando en RIF, pues pueden permanecer siempre y cuando manden el aviso correspondiente para que no los pasen a reciclo, pues ellos pueden seguir tributando dentro de ese régimen. Y luego viene el otro, el nuevo, que es régimen simplificado de confianza. ¿Vale? Entonces son tres campos que nosotros debemos de tener ahí presentes. Y bueno, los regímenes que ya conocemos. Y aquí viene un dato bien importante. ¿Qué pasa si una persona tiene más de un régimen? Entonces, cuando yo vaya a comprar algo, vamos a pensar a Home Depot o a Office Depot, y una cosa es para un régimen y el otro es para mi otra actividad que desempeño, pues yo tendría que estar facturando totalmente por separado. Ya no tendríamos que ponerlo junto, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que estar considerando. Ahora, avanzando un poquito más respecto al artículo 27, también hablando de los requisitos para deducciones autorizadas, recordemos que, bueno, y esto no es nuevo tampoco, que tenemos que estar pagando pues los métodos o formas de pagos que la autoridad nos indica, ¿no? Que sea transferencia, cheque nominativo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y que algunos pagos que sean en efectivo, pues se pueden pagar siempre y cuando no rebasen la cantidad de 2,000 pesos. Bueno, hay un cambio bien importante. Para el efecto de adquisición de combustibles, que esto es un cambio que hay respecto a la reforma, es que ahora no bastará con que yo, cuando vaya a cargar gasolina, ya no bastará con que yo pague con tarjeta, con cheque, con transferencia. No. O sea, eso, aparte de esos requisitos que tenemos, ahora tengo que tener dos cosas bien importantes. Uno, que mi CFDI, mi comprobante, debe de tener el número de permiso vigente. Debe tener un número de permiso mi CFDI, ahí debe de venir en algún campo. Y ese permiso, pues, ¿de quién es? Pues va a ser de la estación, de la gasolinera. ¿Y ese permiso quién lo da? Pues bueno, lo va a dar la famosa CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Y además no solo eso, de lo que tengo que cuidar, sino que cuando me emiten el comprobante, yo le tendría que estar preguntando, oiga, ¿y el número de permiso que me está poniendo aquí está vigente? Porque ahí también me dice que dicho permiso no se encuentre suspendido al momento de la expedición del comprobante fiscal. Porque puede venir en el CFDI el número de permiso, pero ese permiso está vencido. Entonces, pues ya no es deducible mi comprobante. Entonces, ahí hay dos cosas que tenemos que cuidar. Ahora resulta que para que vaya a cargar gasolina, tengo que pues, entrar a Google y revisar, a ver, gasolineras que tienen permisos vigentes y tengo que empezar a buscar. No, pues imagínense, el transportista, ¿sí? Que viaja de extremo a extremo, pues no va a tener el tiempo suficiente para decir, pues vamos a ver en qué estación me detengo a cargar, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos está dejando la chamba la autoridad de que nosotros validemos y revisemos que el permiso esté vigente. Entonces es un dato que tenemos que tener presente. Y ese campo, en algún momento dado del CFDI 4.0, vendrá en el XML. No vendrá en el nada más a nivel del PDF. Vendrá dentro del XML. Cambios en el CFDI global. También es un cambio bien importante respecto a la facturación global. Y la autoridad refuerza esta regla. Y también, pues ya lo que nos comentaba en el código, ¿no? Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general. Entonces, dentro de ello, pues prácticamente nos está hablando de que los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda. Y esto ya cambió totalmente, porque recordemos que a partir del CFDI 3.3, si yo genero 20 recibos, 20 remisiones, 20 notas de venta, esas 20 notas de venta las tengo que generar en una factura global, en un CFDI. Y tiene que ir nada más la nota, el folio de la nota, el importe de la nota, ¿sale? Y así sucesivamente. La mayoría no lo hace. Algunos cambiaron la forma de hacerlo porque los multaron,
porque la representación impresa de la facturación global no era la correcta, ¿sí? Pero muchos lo siguen haciendo así, han tenido la fortuna de que la autoridad no revise. Ahí vemos que la revisión es de forma pues al team marín de dos pingües, ¿no? O sea, la autoridad no tiene un sistema con el cual empieza a validar la información, ¿no? Sino que empieza a validar de forma aleatoria. Entonces, se refuerza este tema, se refuerza y nacen dos catálogos. Nace el catálogo C periodicidad, donde para identificar la periodicidad del CFDI global, la autoridad va a poder identificar a partir de lo que ustedes pongan en ese apartado. A ver, cuando hagas un CFDI global, ahora tienes que poner, ¿cuál es la periodicidad? ¿Es una factura global diaria? ¿Es una factura global semanal? ¿Es una factura global quincenal? ¿Es una factura global mensual? ¿O es una factura global bimestral? ¿Para efecto de quiénes? De los RIF. Y también nace el catálogo C meses, que es para identificar pues el periodo. Oye, a ver, para identificar el mes o el bimestre. A ver, está bien. Me dices que es una factura diaria, es una factura global de periodicidad diaria y que corresponde al mes de enero o que corresponde al bimestre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, para efecto de los RIF. Entonces, ¿se dan cuenta? Hoy en día, ¿cómo la autoridad sabe que la factura global que estás haciendo corresponde a ese día? No hay forma. Lo tienes que poner en algún texto ahí dentro del CFDI diciendo de qué periodo comprende. Hoy en día la autoridad tendrá mucha mayor información para determinar que la factura que estás generando, de qué día, de qué tipo de periodicidad y en qué mes, de qué mes corresponde. ¿Para qué? Pues para determinar los impuestos. No hay más. ¿Sí? Ahora, el tema de reforzar el CFDI 4.0 es un cambio más a beneficio de la autoridad que del contribuyente, porque tenemos que validar mayor la información, tenemos que tener más cuidado al emitir, tenemos que tener un momento de estar validando los comprobantes, el uso del CFDI y todo ello. La autoridad va a tener su sistema, con toda esa información que tenemos, pues va a poder determinar rápidamente. Pero principalmente lo hace por los reciclos, porque ¿qué le dice el reciclo? A ver, tú no te vas a preocupar porque contrates a un contador para que te calcule tus impuestos. Tú nada más cámbiate a reciclo, factura, pide tus facturas, no vas a tener deducción alguna y te voy a determinar tus impuestos con base a tu CFDI de ingreso y tu CFDI de pago, ¿vale? Con base a eso. Entonces, por eso digo que el beneficio totalmente es de la autoridad. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues tenemos que ir ajustando todos los procesos que tenemos y actualizando todos los sistemas. ¿Qué dato también se convierten obligatorios en el CFDI 4.0? Nombre o razón social del emisor de acuerdo al certificado de sello digital. Nombre o razón social del receptor. Estos datos eran opcionales en el CFDI 3.3. Hoy en día se van para CFDI 4.0 2022 serán datos obligatorios. El domicilio del receptor, específicamente el código postal. El domicilio o el código postal no eran datos obligatorios para el receptor. Es más, con puro RFC se podía timbrar. Pero ahora la autoridad dice, bueno, ponme tu código postal como obligatorio. Porque yo necesito detectar que el domicilio que me estás poniendo no sea pues un terreno baldío, que es lo que comúnmente se utiliza para las factureras fantasmas. Entonces, continuamos con este tema. Aquí hay un dato bien importante, déjenme comentarlo. Nombre o razón social del emisor de acuerdo al CCD. Si yo descargo la constancia de situación fiscal o la constancia fiscal de una empresa, empezando porque sea una persona moral, pues la empresa, la gran empresa, y así se llama el nombre, la gran empresa. Pero si abrimos el certificado, de sellos digitales, pues ya no me dice la gran empresa, me dice la gran empresa y me junta el tipo de empresa que es. Si es una SADCB, si es una de responsabilidad limitada, si es una C, o sea, ya me lo pone junto. Entonces,
Aquí el nombre o razón social será de acuerdo al CSD. Y ahora tenemos que pedir muy bien esos datos, ¿vale? En caso de que nosotros nos dediquemos a generar las facturas a nuestros clientes, a los despachos más comúnmente, pues sí tenemos que tener cuidado, porque si no, les va a mandar un mensaje o un error el sistema de que el nombre del emisor pues no corresponde al que tiene el certificado. Ahora, todos estos datos los va a validar los sistemas de compra, ¿vale? Pero sí necesitamos subir los certificados. Claro, para que a partir de ahí se validen esos datos y no tengamos ningún problema. Vámonos entonces al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, donde dice que los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Esto ya venía, ¿sí? Esto pues prácticamente también cambió con el tema del CFDI 3.3, donde me dice, oye, si quieres cancelar un CFDI, tienes que mandar la solicitud. Si es un CFDI que ya pasaron los 3 días y es un monto mayor a 5,000 pesos, entonces tienes que mandar la solicitud. Y en tu sistema te queda con el estatus de pendiente de aceptación por receptor. Y tienes que esperar ahí los 3 días o llamarle a tu cliente y decirle, oye, la factura que me pediste que cancelara, ya lo hice. Y te tiene que haber llegado un mensaje a tu buzón tributario para que tú aceptes la cancelación. Perfecto. Pero también si no era un tema de que había solicitado el cliente, pues simplemente, y si no se daba cuenta, pues pasaban los 3 días y se cancelaba el CFDI. ¿Sale? Entonces, ahora cambia totalmente esto. Para efectos de la reforma, ¿qué dice? Bueno, solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Interesante, porque imagínense que estamos ya 1 de enero del 2022 y alguien dice, oye, pues fíjate que no pude comunicarme antes y quiero que me canceles el CFDI de diciembre o el CFDI de noviembre. Pues ya no se puede. Ahora, se va a poder siempre y cuando pues, la operación no se haya realizado. Pero si la operación ya se realizó, pues no debería. ¿Por qué? Porque luego me dice, oye, y te vas a pegar de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, donde el SAT va a establecer la forma y los medios en que se manifestará la aceptación a que se refiere el párrafo anterior. Y no solo eso, sino que deberás de justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Entonces, imagínense que es un CFDI por 1 millón de pesos, en donde pues no se llevó a cabo la operación. Bueno, tendrás que hacer un contrato, tendrás que hacer el tema de la cancelación, el motivo, por qué, y tener ahí, por si en dado caso la autoridad dice, oye, pues resulta que veo que tienes un CFDI de 1 millón de pesos, ¿y por qué se canceló? Bueno, la operación no se hizo, no se llevó a cabo, y entonces se tuvo que cancelar. Y es por ello también que nace también un catálogo nuevo de motivos de cancelación. Ahora, de lo que estamos hablando, también cambia ya con la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2021, cambia la regla 27139. Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor. Y cambian estos 2 puntos. Los que amparen montos totales de hasta 5,000, que es lo que, como estaba anteriormente, y cuando la cancelación se realice dentro de los 3 días siguientes a su expedición. No decía hábiles ni nada, se entendía entonces por naturales. Pero ya entonces en lo que está ahorita publicado, dice, los que amparen montos totales de hasta 1,000 pesos. Cambia, antes era hasta 5,000 pesos. Yo podía cancelar un CFDI de 4,000 pesos y no necesitaba la aceptación del receptor. Ahora, pues cambió totalmente. Si el CFDI es de 1,000 pesos con 50 centavos, pues ya necesito la aceptación del receptor. Necesito comunicarme con él y que acepte la cancelación. Y cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. Entonces, estos 2 puntos cambian totalmente. Ahora, motivos de cancelación a partir del 1 de enero del 2022. Deberán incluir el motivo, imagínense, ahora, cuando vayamos a cancelar el CFDI, me va a aparecer esta ventanita en el sistema. Oye, a ver, ¿cuál es el motivo para cancelar? Ah, pues es 01, comprobantes emitidos con errores con relación. Comprobante emitido con errores y en relación. No se llevó a cabo la operación. Operación nominativa relacionada en una factura global. Entonces, esto es el catálogo de motivos de cancelación.
Y es posible que cambie para 2022, ¿eh? Pero esto es lo que tiene la autoridad, o por lo menos lo que ha dado a conocer en las reuniones con las empresas de software. Nuevos atributos, aquí ya muy de forma general, que se agregan en el CFDI 4.0 para anexo 20, nodos y atributos, exportación, factura atributos del adquirente, domicilio fiscal del receptor, que hablamos del código postal, el régimen fiscal, que estábamos hablando también, el objeto de impuesto. Recordemos que dentro de un CFDI, si yo abro un XML que tiene un producto a tasa 16, un producto a tasa 8, un producto a tasa 0, un producto exento o un objeto de IVA, pues yo voy a ver ahí desglosados los nodos. En los nodos me dice, a ver, este producto es a tasa 16, este es el IVA y este es el importe. Pero si es un objeto, si es un producto o servicio, un objeto de IVA, pues no aparece el nodo, pues ahora va a aparecer, ¿vale? Se va a mostrar. Y muchas veces confundimos eso, el no objeto de IVA con exento, y no, son totalmente distintos. Se incluye nuevos nodos como información global y a cuentas de tercero. Se cambia la secuencia de CFDI relacionados. Aquí teníamos un detalle. Generaban un CFDI y tenía errores. Híjole, lo cancelaban. Y realizaban un nuevo CFDI. Pues resulta que cuando hacían el segundo CFDI, pues tampoco se daban cuenta y se hacía mal un dato. Y lo volvían a cancelar. Entonces, cuando llegaban a la emisión del tercer CFDI, pues me decían, oye, pues quiero relacionar estos dos que están mal. ¿Cómo los hago? No, no es posible. Y no es posible no por las características del sistema, sino que no es posible por la validación del anexo 20 CFDI 3.3, donde solamente me permite relacionar un CFDI. Bueno, en la versión CFDI 4.0 puedo relacionar n el número de comprobantes a una nueva factura, ¿vale? Inclusión de reglas de validación para los nuevos nodos y atributos. Inclusión de nuevos catálogos, que es lo que estamos viendo ahorita. Esos catálogos que nacen. Para el tema de recepción de pago, pues bueno, dentro de ese comprobante pues va a aparecer el objeto de impuesto, el método de pago, a nivel del documento relacionado, se van a agregar campos. Y aquí es bien interesante saber, porque imagínense en aquellas empresas que les facturan en dólar y hacen su póliza de diario. Reconocen eso, provisionan el IVA con base al tipo de cambio en ese momento. Y cuando se paga, puede ser que el tipo de cambio sea mayor o sea menor. Y en la de egreso, pues el IVA ya no va a corresponder. Ya no va a corresponder con la provisión, si es mayor o es menor, salvo que se mantenga igualito el tipo de cambio. Pero ahí vamos a ver cómo la autoridad lo establece en algunas reglas de carácter general. ¿Sí? Porque sin duda alguna se tendrán que hacer algunos ajustes. Inclusión de reglas de validación para los nodos y atributos de los impuestos y se incluye un nuevo elemento de totales. Servicios de cancelación, bueno, se modifica el esquema, lo que hemos hablado ahorita, se incluye el motivo de cancelación, se incluye el folio fiscal que sustituye el comprobante cancelado, se van a adecuar nuevas validaciones para limitar la cancelación de los CFDI solamente en el ejercicio que se haya emitido, que es lo que comentábamos. Y facturas globales emitidas por contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Se precisan descripciones de nodos y atributos para el CFDI de retención de información de pagos. Domicilio fiscal receptor. El domicilio fiscal receptor va a aparecer en todos los tipos de CFDI, ¿sí? Porque va a ser un dato obligatorio. Y bueno, que se pueden relacionar más de un CFDI relacionado. ¿Cuándo inicia el CFDI? Esto ya es un hecho, no es tentativa, aunque la autoridad no lo ha publicado. Lo cierto es que va a iniciar en 2022. ¿En qué mes? Bueno, ahí sí yo les fallaría, pero lo que la autoridad ha comentado y ha establecido es que va a iniciar a partir del 1 de enero del 2022. El 1 de enero del 2022 podemos tener la opción, ojo, opción de empezar a facturar con el CFDI 4.0. La autoridad me dice que vamos a tener un periodo de convivencia con el CFDI 3.3. Así es que del 1 de enero al 29, al 30 de abril, vamos a poder trabajar con el CFDI 3.3 o con el CFDI 4.0.
ustedes serán los que tengan que determinar si empezamos en ese periodo de prueba, que la recomendación sería que sí se empiece en ese periodo de prueba para que vayamos conociendo algunos campos y posteriormente ya no tengamos ningún problema cuando inicie la obligación, que sería ya el 1 de mayo del 2022. ¿Sale? Entonces, prácticamente ahora, ¿por qué digo que todos los sistemas, el 1 de enero, todos los sistemas contables, el 1 de enero tienen que estar actualizados para recibir CFDI 4.0? Porque habrán clientes que digan, bueno, pues yo me espero hasta que sea obligatorio, o pues yo empiezo desde hoy a empezar a generar estos nuevos tipos o esa nueva versión de CFD. Al final del día, el sistema contable, quien es que recepciona, que valida, que contabilizamos, pues obviamente tiene que estar ya preparado desde el 1 de enero. Bueno, a lo mejor el 1 de enero no, porque creo que es domingo, me parece sábado, pero el día lunes, bueno, es que los contadores son las personas más trabajadoras del mundo, posiblemente y hasta el día 1 anden trabajando, ¿no? Pero prácticamente ya deberíamos de tener actualizados nuestros sistemas contables. Y sí, ya terminamos. Dentro de ellos van a encontrar otros escenarios que igual yo se los compartimos dentro de la presentación. Contadores, contadoras, no me queda más que agradecerles, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Consultoría INSICON, en nuestro canal de YouTube como su Consultoría INSICON también. Y bueno, vamos a estar subiendo ahí en el canal de YouTube ya casos prácticos en los sistemas de Compact para ver cómo se trabajaría cada uno de los escenarios. No sé si hay alguna duda, algún comentario adicional a los que ya están. Muy bien, pues entonces no me queda más que agradecerles. De mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde, excelente viernes y buen fin de semana. Sí, vamos a dar más talleres. Ahí preguntaba alguien si vamos a dar talleres. Sí, vamos a dar talleres ya prácticos en los sistemas de Compact. Sí, esto lo vamos a dar una vez se liberen las versiones correspondientes. Les estaremos informando igual por los mismos medios. Hasta pronto.